Doctora Martínez, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, encantada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Dábamos ese dato, al menos 30 mujeres toman la decisión de congelar sus óvulos en una situación de cáncer, ¿no? Mujeres que quizá quieren o han pensado ser madres, pero la salud les da un revés y bueno, pues les mantiene con la preocupación de si podrán o no en el futuro, ¿no, doctora? Pues así es, la verdad es que bueno, ha cambiado mucho la esperanza de vida de las mujeres con cáncer. Por suerte, por ejemplo, el cáncer de mama cada vez se supera en mayor proporción de los casos, entonces llegan mujeres que quizá antes no hubieran llegado a esa edad reproductiva o que no les ha dado tiempo a ser madres previamente y que llegan a edades en las que se plantean ser madres y por desgracia por los tratamientos que les hemos realizado los médicos para curarles de ese cáncer, pues una quimioterapia, una radioterapia, cualquier cosa puede dañar esa fertilidad, esa reserva ovárica y al final se quedan con los óvulos muy dañados y no pueden acceder a esa maternidad. Pero seguro, doctora, que tomar esa decisión no es fácil en un momento en el que te dicen tienes cáncer, tenemos que atajarlo, valga la expresión, con quimioterapia, radioterapia, con la posibilidad de que pierdas tu fertilidad, pero una decisión crucial, ¿no? ¿Cómo se vive en esos momentos? Yo creo que sí, sobre todo ahora, bueno, nos ha costado años que entre ginecólogos y oncólogos, bueno, concienciar también a los oncólogos, que son los que van a darles el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, de que esas terapias pueden dañar mucho a los ovarios y de la posibilidad de mantener esa fertilidad después. Entonces, bueno, ahora que ya están más concienciados y que son ellos los que les suelen informar, entonces a veces aparecen en nuestra consulta de IBI en Pamplona pues pacientes que te dicen, mira, pues me han diagnosticado un cáncer, me van a dar tal tratamiento en tal momento y me han dicho que venga a preguntar. Bueno, pues IBI desde 2007 lleva haciendo una labor de ayudar a esas mujeres gratuitamente para que puedan vitrificar sus óvulos, congelarlos, para posteriormente utilizarlos. Claro. ¿Y cómo es el tratamiento, la técnica, las dificultades que entraña, los posibles efectos secundarios o adversos? ¿Cómo es? La técnica en realidad es bastante sencilla. Ahora hablando de mujeres oncológicas o con cáncer cambia un poquito respecto a mujeres que no lo sean, porque el tiempo apremia y sobre todo lo que marca la pauta es cuando empiece ella su tratamiento oncológico, de quimioterapia o radioterapia, pero en mujeres que no necesiten ese tratamiento pues se hace con más tranquilidad, pero es verdad que ahí el tiempo apremia y bueno, lo que se hace en ambos casos es estimular los ovarios, poner una medicación, son unas inyecciones que la propia paciente puede administrar en ella misma y dura poquito, en realidad no son más de 15 días casi nunca, o sea que es bastante rápido. ¿Algún efecto? Escuchábamos algunos testimonios recientemente, bueno, que puede cursar con algún dolor de tripa, alguna molestia, pero que pasa rápido, ¿no? En general sí, la verdad que la mayoría de mujeres se preocupan por qué me va a suponer esto, qué voy a sentir, pero en realidad se lleva bastante bien, de lo que decía yo, hay muchos mitos en torno a eso porque bueno, es lo que más difunde pues, el quien lo ha pasado mal o lo que sea, pero en realidad la mayoría de las pacientes lo llevan muy bien, como un dolor de regla habitual y no se quejan sobre otro tipo de síntomas. En caso de las mujeres oncológicas, todavía menos, puesto que las dosis de fármacos que se dan son bajitos, son específicos para no subir los niveles hormonales muy altos y lo toleran bastante bien y no hay efectos secundarios respecto a su cáncer o a su tratamiento posterior. Doctora Martínez, estamos en una situación, ¿no? Planteamos esa situación de cáncer, de posible riesgo de la fertilidad, pero hay mil y un situaciones que pueden llevar a una mujer precisamente a preguntar o a plantearse esta situación, ¿no? Por ejemplo, no ve el momento de ser madre, por ejemplo, con 30, 35 años, pero sí cree que en el futuro tendrá ese deseo de concebir. Para eso también es la congelación de óvulos, ¿verdad? Efectivamente. Eso es, en realidad es lo más frecuente, o la causa más frecuente de vitrificar óvulos. La personal o social que te lleva a decidir preservar esa fertilidad para tu futuro. El 15% así suele ser por causas oncológicas, pero la mayoría de las causas suelen ser propiamente por decisión de la persona o de la pareja. Sí, al final lo que nos pasa es que esta sociedad ha cambiado mucho y igual estamos hechos fisiológicamente para tener embarazos a los 20 años, pero no para postergarlos hasta los 30 o los 40 como estamos haciendo actualmente. Pero esa esperanza de vida ha cambiado mucho, pues hemos aumentado mucho nuestra expectativa, nuestra calidad de vida y bueno, otras causas sociales que son otra batalla, pero que es verdad que también están ahí, de laborales y personales, que cada uno pueda decidir cuándo va a ser ese momento. Claro. Y por suerte existen estas técnicas que nos permiten decidir posteriormente si queremos o no y cuándo.
Sí, y usted precisamente, Begoña, es cierto que ha tomado esa decisión, Sí, que es un testimonio en primera persona, ¿no? Cuéntenos, ¿por qué, cómo? Bueno, yo estaba muy acostumbrada a que Sí. muchas pacientes a ver las consecuencias de no haber tenido una maternidad pronto. Es decir, la mayoría de mis pacientes en IBI recibimos pacientes de media con 39 años casi, con lo cual llegamos ya bastante tarde muchas veces a cuando la calidad de esos óvulos es mejor. Entonces, si podemos de alguna manera adelantarnos a eso, yo estoy muy habituada a ver esa situación y la mayoría de mis pacientes dicen eso. Ojo, si hubiera sabido que existía esta técnica antes, bueno, pues desde lo que decía antes, desde 2007 IBI fue pionero a la hora de vitrificar óvulos y yo cuando he visto eso a mi alrededor, pues he dicho igualmente, oye, pues ¿por qué no pasar por esto y mantener esa posibilidad, que es una posibilidad simplemente que está ahí. Seguro de vida, ¿no? Podríamos decir, bueno, en seguro parte, de fertilidad, ¿no? en O de realidad, fertilidad. sí. Exacto, la técnica para las personas que están sometidas a quimioterapia o con procesos de cáncer es gratuita, pero tiene un precio aproximado, ¿no?, de unos 3.000 euros, ¿verdad? Sí, más o menos eso, con medicación y demás puede salir así para una paciente que no sea oncológica. Sí. Otra cuestión, doctora Martínez, háblenos de la ovodonación, que es recibir el óvulo de otra persona. Eso es. Bueno, cada vez es una técnica que se realiza cada vez más. Igual precisamente por eso, porque como llegamos un poco tarde a veces con la propia calidad de los óvulos que aportan nuestras pacientes a esa edad un poco más avanzada, el problema que tenemos es que cada vez quedan menos óvulos y sobre todo que la calidad cada vez es menor. Entonces lo que nos ocurre es que hay veces que no conseguimos embriones buenos para que una pareja se pueda embarazar, embriones viables, y tenemos que recurrir a óvulos de una donante, es decir, a que, bueno, si nos están fallando nuestra propia calidad de nuestros óvulos y recibimos óvulos con mejor calidad, pues las tasas de éxito aumentan muchísimo. Sí. ¿Hay disquisiciones éticas en este sentido? Bueno, cada persona puede decidir, pero al final el saber que existen esas técnicas creo que puede ayudar a muchas personas a por lo menos a normalizarlo un poco más y a que se sepa que bueno, al final el deseo de ser madre está ahí y que bueno, con todo lo que podamos ayudar con la ciencia a conseguirlo estará bien. Obviamente cada pareja pues es un mundo detrás de esto y tiene que decidir qué tipo de tratamiento realizar, pero esto es algo que se lleva haciendo muchísimo tiempo y que se hace muy habitualmente. El 40% de nuestros tratamientos eran con óvulos propios, pero hay otro 25% que es con óvulos donados. Claro. Atención también a la calidad, ¿no?, de los óvulos, porque a partir de los 35 años está claro que empeora de forma sustancial, ¿no? Sí, eso es así, queramos o no, por desgracia nos toque o no ahí a muchas, pero sí que es verdad que siempre, desde que nacemos ya nacemos con una cantidad X de óvulos y vamos siempre a ir disminuyendo, pero es verdad que la pendiente empieza a disminuir mucho más rápido a partir de los 35 años. Entonces, bueno, sí que yo creo que esto puede ayudar a concienciar mucho a mujeres a saber que esto existe y que es así y que hay soluciones y que, bueno, hay campañas para conocer. En IBI hacemos una campaña también gratuita para concienciar a la población, a las chicas sobre todo, de que se puede mirar cómo está esa reserva ovárica, que hay una analítica muy sencilla que es gratuita y que se mira en sangre y te dice cómo está tu fertilidad y a partir de ahí tú decidir, oye, pues estoy fenomenal, pues el año que viene me la vuelvo a hacer. O mira, pues estoy ya en una zona un poco así, voy a plantearme si ser madre o posponerlo vitrificando óvulos. Claro. También hay otra cuestión, ¿no? Si, por ejemplo, no se utilizan esos óvulos que quedan congelados durante no sé cuánto tiempo, ¿qué pasa si no se utilizan? Pues por lo que tú hagas el tratamiento de vitrificación de óvulos, hay 5 años de permanencia, digamos, de conservación de esos ovocitos. A los 5 años no es que desaparezcan, sino que llamamos a la paciente y le decimos, tenemos aquí tus ovocitos, ¿qué quieres hacer con ellos? Y algunas te dicen, pues mira, lo voy a volver a postergar porque ya tenía un niño, pero igual me planteo tener otro por si acaso. Bueno, oye, mira, todavía no ha llegado mi momento, quiero volverlo a renovar. Pues tú puedes ir renovando anualmente esa conservación. Y eso, no hay un límite máximo al que tú puedas tener esos óvulos hasta tu menopausia, que tú los puedes guardar ahí. Sí, pensemos también en los hombres, ¿no? Porque también se puede guardar o cuidar o preservar el esperma en situaciones también de cáncer, por ejemplo, de linfomas o cáncer de testículos o algún cáncer de esta naturaleza. Cáncer que vaya a pasar un varón, además un varón no requiere ningún tipo de tratamiento previo, es simplemente dejar una muestra de semen congelada, con lo cual es algo que todo varón debería hacer si se ve sometido a un tratamiento de quimioterapia, pues antes de pasar por ello.
Pero claro, desde luego lo que es más complejo es los óvulos de la mujer, porque el esperma es muy fácil de obtener de un varón, pero de una mujer los ovocitos no me los puede traer, hay que tratarla previamente y por eso es que nos centramos más en ello. Aparte de que porque la edad de la mujer sí que influye mucho más en la calidad de los óvulos, así como no tanto en la edad del varón.